Ok, muy buenos días, apreciados estudiantes. Eh, Hemos avanzado en nuestra investigación. Ya tenemos desarrollados algunos marcos. Primero fue el marco de referencia, ¿cierto? Que incluía el marco teórico y el marco conceptual. Ahora viene otro capítulo de nuestro proyecto de investigación. Es un capítulo aparte. O sea que si ustedes venían en el capítulo 5, ahora este es el capítulo 6. No estoy muy seguro del número. Pero este es un nuevo capítulo y hay una gran ventaja con ello, y es que ustedes ya tienen adelantado bastante del marco metodológico. Es decir, que no van a arrancar en ceros, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que organizar la información que tienen, estructurarla y presentarla. Muy seguramente algunos tendrán que complementar algo, pero considero yo que lo que han avanzado en matemáticas con el profesor Jason les va a permitir avanzar en el marco metodológico. Entonces, como primero, vamos a plantear que el marco metodológico es un componente que tiene unos subelementos. El primero es el nivel de investigación, ya hablaremos de él a profundidad. Luego viene un diseño de la investigación. Luego hay una población y muestra, luego hay una técnica e instrumentos de recolección de datos, luego hay una técnica de procesamiento y análisis de datos y luego unos aspectos de índole administrativos. Quiere decir que si ustedes tienen el capítulo, no recuerdo si es 5 o 6, supongamos que fuera el capítulo 5, entonces 5.1 nivel de investigación, 5.2 diseño, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 aspectos administrativos. Hoy vamos a intentar abordar estos tres primeros componentes de una manera particular. Desarrollaremos un poco la técnica de instrumentos de recolección de información como para que los juiciosos y adelantados puedan avanzar, ¿ok? Pero en términos generales vamos a hablar de estos tres aspectos. Entonces, ¿qué es por definición un marco metodológico? Entonces, el marco metodológico es un conjunto de procedimientos lógicos, operativos, ¿cierto? Que hacen parte del proceso de investigación. Es decir, que esa metodología, esa parte práctica que se hizo de la investigación, aquí la ponemos por escrito. El objetivo es poner en manifiesto y sistematizar justamente esa investigación. La idea es permitir y descubrir que todo lo que se ha realizado nos ha permitido llegar a algunas conclusiones, ¿cierto? Ahora, este tipo de escrito, ojo, es un tipo de escrito diferente a los que hemos manejado, es un poco más descriptivo, ¿cierto? Usted va a describir lo que ha hecho en la investigación. Eh, los párrafos, de alguna manera, lo que tienden es, o lo que buscan, su objetivo, es que usted pueda al lector presentarle cómo usted hizo la investigación. ¿Listo? Ya tuvimos un capítulo denso que fue el marco de referencia, donde usted no se apoya en sus palabras, sino en las palabras de otros autores. ¿Cierto? Aquí es distinto. Aquí tiene que evidenciarse que el investigador, o sea, el estudiante, eh, le está contando, le está narrando a las personas qué fue lo que hizo. ¿Listo? Ya miraremos algunos ejemplos. Entonces, lo ideal aquí en el marco metodológico es que a través de un lenguaje muy claro, muy sencillo, ¿cierto? Sin, ojo, aunque sea sencillo, no es un lenguaje coloquial. Recuerde que usted está haciendo un escrito de tipo académico, ¿listo? Entonces aquí siempre estamos dentro del marco de lo académico, no es una carta coloquial, ¿cierto? No es un escrito a un compañero de clase, no es un escrito académico, pero este apartado en particular es sencillo porque usted aquí va a presentar qué métodos utilizó, las técnicas, la estrategia, los procedimientos, los pasos, ¿cierto? Ustedes recuerden, ya han hecho un proceso de investigación. Ustedes tomaron una problemática vigente, actual, contemporánea, e intentaron solucionar la dificultad por medio de una aplicación. Esa aplicación da cuenta de un proceso de investigación. Aquí tenemos una situación y es que ustedes hicieron primero la aplicación y luego van a justificarla, ¿cierto? Van a justificar por qué hicieron esa aplicación. Lo ideal era haber primero justificado la importancia de la aplicación y luego sí desarrollarla. Sin embargo, fue un proceso que se dio de manera pues paralela.
Por eso este marco metodológico tiene que presentar también cómo desarrollaron ustedes la aplicación, porque de alguna manera fue lo que, o es lo que va a dar respuesta a la problemática que ustedes plantearon. ¿Listo? Obviamente hay que apoyarse especialmente aquí en libros de metodología. Yo ya les voy a decir de qué libro fundamentalmente vamos a apoyarlos, aunque hay varios autores que hablan de metodología. Los más juiciosos buscarán otras fuentes para complementar y otros tomarán el referente que yo les voy a indicar. Entonces, yo tengo unos elementos ya, ¿cierto? Eh, un marco de referencia, tengo unas preguntas de investigación, tengo unos objetivos y entonces aquí en la metodología yo voy a escribir o el autor va a escribir qué pasos ha seguido para desarrollar los objetivos. ¿Sí? Entonces piense en los objetivos, el general y los dos específicos. Y en este apartado usted tiene que detallar o escribir o narrar qué ha hecho para resolver ese problema de investigación y a la par para darle respuesta a esos objetivos. Entonces, tenga siempre en mente los objetivos de investigación, la pregunta problema, y aquí va a describir cuál ha sido el procedimiento que se ha llevado a cabo para eso. El marco metodológico obviamente es un esquema, ¿cierto? Un plano, pero en términos escritos de lo que se ha hecho. Algunas personas en los marcos metodológicos agregan unos flujogramas. Eso es válido. Usted puede decir, el procedimiento que se desarrolló fue el siguiente, ¿cierto? Lo pone en un plano, en un flujograma y luego empieza a describirlo. Eso contribuye mucho. ¿Listo? Entonces, para aquellos que les gusta ser muy proactivos, pueden hacer un sencillo esquema de los pasos que ha realizado y luego lo describe de manera escrita, verbal. Vuelvo y repito, aquí se establecen los pasos que se llevaron a cabo para todo este estudio. Los componentes, ¿cuáles componentes? Los componentes que les mencioné. Algo importante es que se redacta en tiempo futuro y presente, no vamos a hablar de pasado. Es decir, para desarrollar el siguiente problema de investigación se realizará, ¿cierto? Se hará una encuesta, ¿cierto? O se hace, ¿cierto? O se desarrolla una aplicación, ¿cierto? Listo, esto es futuro, presente. Y eh, ¿cuáles son los elementos? Ya los mencioné al principio, quería que los tuvieran claros y son estos. Nivel de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnica de recolección de datos, de procesamiento y aspectos administrativos. Vámonos entonces, como primera medida, al nivel de investigación. Entonces, por aquí tengo lo que es el nivel de investigación. Recuerden que nosotros estamos desarrollando o estamos apoyados en este documento que se llama el proyecto de investigación guía para su elaboración. Es elaborado por Fidias G. Arias. Este es nuestro referente para la investigación. Entonces, tenemos aquí o el documento guía, ¿cierto? Ya hemos venido desarrollando los diferentes apartados, ya vimos todo lo que son los conceptos básicos de investigación, el problema de investigación, el marco teórico, y este es nuestro apartado, el marco metodológico, ¿cierto? Entonces, eh, yo voy a aclarar un poco más, ¿cierto? Lo que aquí nos presentan del marco metodológico, vamos a ir a la página 19, ¿cierto? Eh, pero aquí tengo otro, otro gráfico que nos explica un poco mejor. Entonces aquí arranca el marco metodológico, nivel de investigación. Entonces, hay 4 tipos de nivel de investigación. ¿Sí? Hay investigaciones de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a ubicar su investigación en algunos o en alguno de estos niveles de investigación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una investigación? O mejor dicho, ¿qué es el nivel de investigación primero? El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda el fenómeno u objeto de estudio. O sea que eh, en este apartado, ¿cierto? O subapartado, usted va a decir, la presente investigación se desarrolla en el marco de, o en un tipo de nivel de investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿De qué depende eso? Del grado de profundidad. Algunos de ustedes
complejizaron su investigación, ¿cierto? Por lo tanto, de pronto van a llegar a un tipo de investigación correlacional. Otros simplemente se quedan en el plano de lo descriptivo y no es que una investigación sea mejor que otra. Quiero aquí aclarar, aquí más allá de que una investigación sea exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, no es que una sea mejor que otra. Todas son importantes, todas contribuyen a la ciencia en algún aspecto. Y lo voy a colocar de un término muy sencillo. Estamos intentando en este momento desarrollar la vacuna para el coronavirus, ¿cierto? Yo sé que ya es un tema muy ladrilludo, pero es un ejemplo muy importante. ¿Por qué? Porque los investigadores en este momento están hasta ahora explorando. Es una investigación tan reciente que es una fase de tipo exploratoria, ¿sí? Están hasta ahora indagando. Algunas de sus investigaciones no tienen muchos referentes, ¿sí? Por mencionar algunas, aquellos que están hablando del tema de la educación y la pandemia son temas muy recientes, no porque no se haya hablado de educación, el problema es que no se ha hablado, por ejemplo, del modelo de alternancia. Eso es un tema poco estudiado. Entonces, los temas poco estudiados se definen en un nivel de tipo exploratorio. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo puntual. Sin embargo, ya algunos laboratorios ya han hecho algunas muestras, ¿cierto? Ustedes creo que han escuchado que Rusia, Estados Unidos, China y diversos países están haciendo muestras. Están aplicando a algunas personas esto que han descubierto y están viendo qué pasa. Ese ver qué pasa se llama describir. Es cuando yo describo algo que yo estoy observando. Entonces yo observo algo y lo describo. Algunas investigaciones de ustedes van a ser de tipo descriptiva. ¿Cómo hago para saber si mi investigación es descriptiva? Bueno, pues son investigaciones que buscan especificar propiedades, características y rangos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o de una población. Por ejemplo, tengo en mente aquellos que están investigando acerca del comportamiento humano en el encierro, ¿cierto? Eso es una descripción de alguna manera, porque ustedes van a describir qué está pasando, ¿cierto? Eh, Algunos de ustedes van a describir cómo la aplicación incide en cierto comportamiento, cierta conducta. Estas investigaciones sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Entonces, algunos serán exploratorios si son temas poco estudiados, si no hay mucha información porque es un tema muy reciente. Otros van a llegar a un nivel simplemente de descripción porque van a describir. Hay otros que han intentado generar unas relaciones entre las variables. Estas investigaciones son de orden correlacional. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Entonces, por ejemplo, aquellos que han desarrollado una aplicación de productos, entonces quién lo genera y quién lo vende y cómo hay una relación entre ellos y si realmente se logran conectar estas personas, entonces serán investigaciones de tipo correlacional. Pretenden determinar cómo se relacionan o vinculan diversos conceptos o características entre sí, también si no se relacionan. Entonces, algunas investigaciones pueden llegar a un tipo de investigación correlacional si lo que pretenden es buscar la relación o la no relación entre estas variables. Y esta es un poco más compleja, muy de lo social, es la investigación explicativa. eh, Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos y fenómenos que se estudian. Es decir, es una investigación que no se queda solamente en la descripción, sino en la explicación. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Cierto? Dependiendo del tipo de investigación que ustedes hayan elegido, de la pregunta problema, incluso los objetivos, pues llegarán a alguno de estos niveles. La investigación explicativa también busca encontrar las razones y las causas que provocan ciertos fenómenos. ¿Listo? Yo les voy a dejar este recurso. Aquí hay un poco más de información, ¿listo? Eh, Sobre los tipos de investigación, ¿cierto? Yo considero, según mi experiencia, que la gran mayoría de ustedes van a hacer investigaciones exploratorias, ¿cierto? Porque hasta ahora se está conociendo el tema, ¿cierto? Perdón, lo detengo acá. Entonces, es una fase inicial.
Pero otros muy seguramente van a ir no a lo explicativo, sino a lo descriptivo. Algunos se van a quedar acá. ¿Listo? Entonces, pueden utilizar este texto para argumentar por qué. Y ya les digo cómo se escribe este apartado. Es más, aquí creo que aquí tengo un ejemplo. Entonces, ¿cómo escribiría yo este apartado de la investigación? Entonces, miren este ejemplo. El tipo de estudio de la presente investigación, aunque acá estamos es en nivel, ojo, esto es nivel de investigación, ¿listo? Entonces, usted diría, el nivel de investigación de la presente investigación es de tipo descriptiva o de tipo correlacional, porque de acuerdo con Hernández 2016 o de acuerdo con Arias, ¿cierto? Este es Arias 99, la investigación descriptiva es esto y aquello, ¿sí? Entonces, hablo de eso, luego digo, lo que se pretende en el siguiente, o bueno, o mejor dicho, el tipo de estudio o el nivel de investigación es descriptivo porque se están describiendo hasta ahora los fenómenos que inciden en ¿cierto? Es exploratoria porque de acuerdo con fulano de tal, ¿cierto? La investigación exploratoria es esta y en esta investigación se pretende alcanzar esto y esto. No es muy extenso. Si se da cuenta, esto es un apartado muy concreto, ¿cierto? Hay que determinar qué fuente está tomando usted, ¿cierto? Como ese referente, yo repito, ustedes se pueden apoyar en áreas. Él también habla aquí del nivel de investigación exploratoria, de la descriptiva, de la explicativa, ¿cierto? Usted lo que tiene que hacer es simplemente decir eh, que usted realizará una investigación descriptiva, ya que de acuerdo con Arias 99 consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, para establecer su estructura o comportamiento. Por lo tanto, en la presente investigación lo que se desarrolla es establecer las características, las causas, las consecuencias de este fenómeno y cómo una aplicación, ¿sí ven? Entonces usted tiene que empezar a narrar, a describir. Eh, Vuelvo y repito, es una línea muy delgada entre ser concreto eh, y ser poco expresivo. Si usted presenta un párrafo, pues eso no nos dice mucho, pero pues tiene que argumentarlo. Listo. Después del nivel de investigación, eh, aquí tenemos el diseño de la investigación. Entonces aquí también Arias nos habla del diseño de la investigación, ¿cierto? Lo presenta como la estrategia que adopta el investigador. Entonces aquí tenemos lo que es el diseño. Entonces, una vez que usted ya planteó el problema de investigación y el nivel de investigación de los anteriores niveles, y ya tuvo una hipótesis o no, porque aquí no, la mayoría no hicimos hipótesis, vamos a responder esa pregunta de investigación de una manera muy práctica, ¿cierto? Entonces usted diseñó o usted hizo unos pasos que muy seguramente de pronto no sea muy consciente de ello, pero usted los hizo. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros pasos que usted hizo? Usted lo primero que hizo fue documentarse, ¿cierto? Luego consultar fuentes. Luego usted lo que hizo fue investigar cómo se desarrolla una aplicación, formarse frente a eso. Y entonces el diseño no es otra cosa que el plan o la estrategia. Aquí esta definición me gusta porque según Fernández y Batista, 2006, el diseño, perdón, eh, esta parte de la investigación es el diseño, plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. No es otra cosa más. Entonces usted en el diseño de la investigación va a explicar. Entonces, aquí hay dos tipos de diseños de investigación. Hay unos que son experimental y unos que son no experimentales. ¿Quiénes son los experimentales? Son aquellos que eh, toman de alguna manera una muestra, ¿sí? No voy a volver al caso del COVID, pero históricamente los que ustedes vayan a estudiar psicología, se hacen pruebas con ratones de laboratorio, ¿cierto? Y a unos ratones, por ejemplo, los dejan en un lugar y les dan ciertos estímulos y a otros no les dan estímulos, ¿cierto? Y lo que hacen es ver qué pasó con estos ratones, con los ratones A y qué pasó con los ratones B. Hay muchos e infinitos casos de investigaciones experimentales con animales, inclusive con seres humanos. Más o menos por allá en 1920 hicieron un estudio con seres humanos
porque se suponía que los seres humanos no necesitaban que los consintieran, que los mimaran. Y entonces dejaron a unos niños eh, sin abrazos. Encerraron a unos niños, solamente les ponían ahí unas máquinas para que tomaran leche, para que comieran, pero ni los consentían ni les hablaban. Muchos de esos niños murieron, otros crecieron con traumas. Y eso le dijo a la ciencia que el ser humano necesita interacción uno con otro. Eso fue un experimento que se hizo. Ya lo habían hecho también con ratas. Eh, Perdón que ponga este ejemplo, pero pusieron en un salón y en el interior una jaula. En la jaula pusieron una rata y afuera dejaron la otra rata y pusieron afuera un queso. La rata que estaba dentro de la jaula adentro, pues obviamente estaba ahí chillando por su ruido y la otra rata que estaba afuera, pues estaba ahí libre. Eh, la gran mayoría de las ratas, como un 85%, primero liberaron a la rata y luego se comieron entre las dos el queso. Lo que pensaron en un principio los científicos era que las ratas también compartían con los seres humanos esa capacidad para colaborar y para ayudarle al otro. Sin embargo, más adelante descubrieron que ese ruido de la rata chillando era lo que molestaba a la otra y por eso muchas de ellas liberaban a la otra para quitarse ese fastidio y poder comerse tranquila su queso. Eso explica por qué también muchos seres humanos a veces damos limosna o le colaboramos a las personas. Eh, Dicen los científicos que no es porque les queramos ayudar, sino porque nos da tanta tristeza ver eso, que lo damos para apagar, digamos, internamente ese ruido que se genera. Pero bueno, todos son suposiciones, todos son investigaciones, todos son conclusiones que podrían ustedes estar o no de acuerdo, pero son investigaciones. Estas son experimentales. Lamento decirle que la gran mayoría de ustedes no va a hacer investigaciones experimentales porque ustedes no tienen grupos de control. Las características o la característica fundamental de una investigación experimental son los grupos de control. Es decir, usted a una población A la expone a una situación particular y a una población B no la expone. Y luego compara, ¿cierto? A ver qué sucedió en comparación. Ustedes, en su mayoría, no han hecho eso, ¿cierto? La mayoría de ustedes van a hacer investigaciones no experimentales, ¿cierto? Porque es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en lo que solo se observan los fenómenos. Ustedes simplemente son observadores externos de lo que está sucediendo y pueden haber diseños transversales o longitudinales. Entonces usted va a decir, el diseño, investigación del presente trabajo es una investigación no experimental o experimental, ya que de acuerdo con Hernández, Fernández y Batista es el diseño. O si quiere, aquí está la definición de Arias. Él habla de el diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado, ¿cierto? Eh, Obviamente es mucho más sencillo como lo presenta aquí él. Este simplemente es un referente, ¿cierto? Hay varios tipos, mejor dicho, o hay varios diseños de investigación. Ustedes serán no experimentales en su mayoría, pero pueden ustedes inscribirse en alguna de estas corrientes. Por ejemplo, investigaciones de campo o documentales. Aquí él tiene las documentales, que son aquellas que se basan exclusivamente en material impreso. La gran mayoría de ustedes son investigaciones de orden documental. Muy pocos van a hacer investigación de campo. De hecho, ninguno va a hacer investigación de campo porque no podemos salir a recoger información afuera, ¿sí? Esto hubiera pasado si hubiéramos estado en la presencialidad y ustedes hubieran ido, por ejemplo, a observar el fenómeno de los invidentes, ¿cierto? Si ustedes hubieran podido, la niña que está haciendo el tema de humanización, si hubiera podido ir a ver ese comportamiento, pero no estamos haciendo eso en in situ, se llama, o sea, en el lugar. Por lo tanto, son investigaciones no de campo o serán documentales o experimentales. Y creería yo que no tenemos muchas experimentales, a no ser que ustedes hayan logrado, desconozco, digamos, la puntualidad de cada investigación, pero no creería que ustedes tengan investigaciones experimentales, ni siquiera cuasi experimentales, que son experimentos, bueno, pseudoexperimentos, ¿sí? Entonces yo pienso que la mayoría de ustedes está
inscrito aquí en investigaciones o el diseño de la investigación será documental, ya que es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios. Para muchos de ustedes esto es muy harto, muy ladrilludo, pero aquellos que van a ser médicos, psicólogos, pedagogos, esto va a ser fundamental. Y aquellos que van a ser abogados van a utilizar mucho los métodos de investigación y el diseño de investigación. Entonces, algunos de ustedes se irán por monografía, ¿cierto? Otros por el estudio y la medición de las variables y otros por la correlación. ¿Cómo escribo yo eso? Entonces, aquí está el ejemplo. Acá hay un ejemplo. En esta investigación, el diseño es no experimental, ¿cierto? Por lo que ya he aclarado. Y además es transversal. Es no experimental porque se describen las características de una variable. Es transversal, ustedes dirán que es documental, ¿cierto? Porque bla, bla, bla. Eh, es transversal porque la aplicación del instrumento de medición será solo en un determinado momento. Con respecto a los tipos de diseño de investigación, con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas, se relacionan un diseño específico de investigación. Los diseños pueden ser experimentales o no experimentales. Miren que esto es algo muy concreto. Usted va a decir que su diseño de investigación es no experimental, ya que usted va, ¿cierto?, a hacer esto y aquello. Pero que además lo va a clasificar dentro de una investigación de tipo documental, ya que usted va a esto y aquello. Listo, acá hay un poco más de información para que lo quiera aclarar y aquí hay también alguna información adicional, ¿cierto? Como yo lo he mencionado, la mayoría serán documentales. Acá hay un ejemplo, estudios sobre la historia del computador realizados mediante la consulta de material bibliográfico. Ustedes no van a hacer eso, ustedes van a desarrollo de una aplicación. De pronto, dependiendo del tipo de aplicación y lo que usted vaya a hacer, podría ser experimental, cuasi experimental, ¿sí? Pero deberían hablar con su asesor si están aquí, experimental, o si definitivamente son documentales. Y finalmente, eh, me voy al último apartado del cual quiero hablar hoy, que es la población y muestra. Vuelvo y repito, aquí ustedes ya están muy adelantados porque el profesor ya trabajó con ustedes eso. Entonces ustedes aquí en la población y muestra, de acuerdo con Arias, este usa o hace uso del mismo documento de nosotros, la población, pues obviamente, y la muestra es un elemento estadístico, ¿cierto? De acuerdo con Arias, la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos de estudio. Entonces, las características de la población es que sean homogéneas. Eh, quiero colocar ejemplos puntuales, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, aquellos que han pensado en estudiantes de ciertas edades, ¿cierto? Los que trabajan con niños pequeños, esa es su población, los que trabajan con niños más grandes, esa es su población. El tiempo, obviamente, es el espacio temporal que ya hemos definido y es este año. El espacio esto es en cuanto a lo geográfico, o sea, Bogotá, porque no vamos a hablar de todo el mundo, ¿cierto? Ni siquiera de toda la de toda la ciudad, de un espacio muy limitado geográficamente hablando. Y la cantidad, pues obviamente esa es una cifra. Ya el profesor les ha hablado mucho sobre la población y la muestra. Una cosa es la población, otra cosa es la muestra. No me voy a quedar aquí mucho porque ustedes ya tienen esa diferencia. Hay poblaciones finitas, infinitas. Hay poblaciones accesibles que yo puedo, digamos, acceder a esa población porque están en mi círculo de acceso. Y la muestra, pues ustedes ya lo saben. Ahora, esa muestra, ¿cómo la establecieron ustedes? Y eso es lo importante, porque ustedes ya tienen la población, ya tienen la muestra, el profe de matemáticas ya ha hecho ese trabajo, pero tienen ustedes aquí que definir cómo definieron ese muestreo. ¿Listo? Y por favor, preste atención. Usted va a decir que usted escogió la población, ya sea probabilísticamente o por azar simple, este documento va a quedar para que lo lea, o azar sistemático o estratificado o muestreo por conglomerado, a no ser que usted lo haya hecho por un muestreo no probabilístico, ¿cierto? Ustedes ya saben qué es eso. Y es posible que hayan hecho un muestreo casual o accidental, ¿cierto? Yo con algunos de mis estudiantes
en un momento hicimos un muestreo intencional, es decir, recogimos información intencionalmente de algunas personas. Sin embargo, con uno de mis asesorados hicimos un censo. Un censo es una muestra global, es decir, a toda la población la encuestamos. Un censo recoge toda la población y encuestamos a todo el colegio para recoger una perspectiva y eso es un censo, no es una muestra. Entonces, es importante que ustedes definan eso. ¿Cómo lo van a hacer? En un subapartado en el que digan, creo que es 5.5, entonces, perdón, tendrían 5.3 acá, entonces 5.3.1, la población. Entonces la población de la presente investigación es de 532 estudiantes varones y mujeres de 20 secciones del nivel secundario del Colegio Parroquial Gratuito Madre Admirable. Cuenta con, bueno, para Carrasco 2009 la población es el conjunto de todos los elementos. Usted puede mencionar a Arias o a otra fuente. La muestra, usted va a decir que su muestra fue probabilística, no probabilística, por azar, va a decir que su muestra fue por estratos, bueno, etcétera. Primero la va a clasificar en probabilística y no probabilística. No quiero hablar de esto mucho, pero porque el profesor ya lo ha hablado, pero hay dos muestreos, ¿no? El probabilístico y el no probabilístico. En el probabilístico están estos, el azar sistemático, el estratificado, el conglomerado y hasta ahí. Y en el no probabilístico está el casual, el intencional y el muestreo por cuotas. Eso ustedes lo van a poder ver. No voy a hablar hoy de técnicas e instrumentos de recolección de información. Y tienen que decir en su apartado, pues cómo recogieron esa información, si fue probabilístico, si no, fue no probabilístico y cuál de los métodos fueron utilizados para eso y para recoger la información. ¿Listo? Entonces, damas y caballeros, hasta aquí tenemos suficiente información. Por favor, trabajen en esto, no se dejen colgar para que luego no tengan dificultades. Que tengan un feliz día.